Vale, nos quedamos en el género narrativo y esto ya no lo vamos a ver, ¿vale? Acordémonos, género narrativo es el que describe los hechos y si describe hechos, no está diciendo con eso que lo que está describiendo es una norma y se tiene que hacer, sino que para deducir si es una norma teníamos los filtros que vimos la otra vez, en el sentido de que hay un pasaje prescriptivo que lo avale. ¿Qué dicen de lo mismo el resto de pasajes que son descriptivos? Pero ya no lo vamos a ver porque lo vimos con, con más detalle la clase pasada. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? A la poesía hebrea. ¿Cómo vamos a interpretar la poesía? La poesía hebrea rima porque sabemos que la poesía en español, en castellano, sí que rima, ¿verdad? Casi todos podríais decir algún verso y sabemos que las últimas sílabas de los versos riman. Es curioso, ¿eh? Em, la poesía hebrea no rima las sílabas y eso está muy bien, pero la poesía hebrea tiene una característica que nos ayuda mucho y es que lo que rima son las ideas, Sí. no las sílabas, pero sí las ideas. Ahora lo veremos, ¿vale? Ya veréis que es interesante. La poesía ocupa aproximadamente una tercera parte del Antiguo Testamento y es verdad que el Nuevo Testamento tiene menos poesía. No quiere decir que no haya, ¿eh? Pero tiene menos poesía. Hay 5 libros que son poéticos, como sí, como libros. Los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Pero esto no quiere decir que solo en estos libros haya poesía. Por ejemplo, el 45% de los libros proféticos es poesía. Si recordamos, por ejemplo, sobre todo Isaías, vemos que dentro hay bastante poesía. Por tanto, aunque decimos que hay estos 5 libros proféticos, no queremos decir que solo haya poesía en estos libros, sino que estos se caracterizan porque son poéticos. Pero hay más poesía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Antiguo. Y ahora viene lo que os he preguntado antes. La poesía hebrea aporta 2 grandes ventajas y estas ventajas nos ayudan mucho a interpretarla y además a traducirla. Esto facilita mucho la vida a los traductores. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera de ellas es que en la poesía hebrea lo que rima son las ideas, no las sílabas como pasa en el castellano. En castellano sabemos que hay un ritmo y ese ritmo tiene que ver con lo que suena, con la sonoridad y sobre todo se basa en las sílabas, ¿verdad? Imaginaros que hay que traducir una poesía de quien sea, del castellano al inglés o del castellano a cualquier otro idioma. ¿Se podría? Si traduces lo que pone, si haces una traducción de la poesía, se perdería la rima. Se pierde toda la rima. Porque seguramente en el idioma al que lo vas a traducir, la palabra no tiene las mismas sílabas. Por tanto, si traduces una poesía del castellano al inglés, las ideas quedarán, pero la rima, lo bonito, lo vas a perder. Y además la tarea sería muy complicada. Pero en hebreo no pasa esto. Y es muy bonito, porque lo que rima son las ideas. Y por tanto, traduciendo el texto, estás traduciendo también la rima. Es decir, en la traducción que tenemos nosotros al castellano, al idioma que sea, no perdemos la rima que hay en hebreo. La mantenemos, la podemos ver, porque lo que rima son las ideas. ¿Y cuál es la segunda ventaja? Es que la poesía, en la poesía hebrea, las rimas de las que estoy hablando, lo que hacen es
clarificar el significado para que haya un mayor entendimiento. Es decir, estas ideas que riman, ¿en qué sentido riman? Pues riman en el sentido de clarificar el significado. Y esto nos ayuda todavía más a poder comprender la poesía hebrea. Es interesante esto, ¿verdad? Porque si la poesía hebrea fuera como la poesía castellana, perderíamos toda la rima en la traducción, toda la rima. Y con ello, lo que es el corazón de la poesía, que es el hecho de que no pretende ser tan literal, sino que lo que pretende es llevarnos a las emociones y transmitirnos un mensaje. Entonces, estoy hablando de que las ideas riman. ¿Cómo riman estas ideas? ¿Cómo es que riman? Pues riman en lo que llamamos, y ahora lo vamos a ver, paralelismos. Los paralelismos es la forma, las diferentes formas en las que estas ideas riman. La forma de leer la poesía, hay que tenerlo en cuenta, no es como la narrativa, que la narrativa estamos leyendo la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de quien sea. Podemos ir leyendo así todo de golpe, blim, 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 y no nos perdemos nada. Podemos entenderlo todo. Pero la poesía no la podemos leer así. La poesía hay que leerla por líneas, en las líneas que son originales, y las líneas son las que nos marcan las ideas. Si la leyéramos como la narrativa, nos perderíamos y ya de forma natural no nos sale, ¿eh? Así. Eh, pero la tenemos que leer por las líneas, que las líneas son lo que comprenden las ideas. También comento de que hay Biblias que facilitan esta lectura. De hecho, yo creo que la mayor Biblia, parte de las Biblias que tenemos la facilitan porque ya nos ponen la poesía por líneas y esto nos hace leerla así. Aquí pongo lo que he dicho antes. Si tuvieran que rimar las sílabas sería imposible de traducir, respetando la rima. Pero como riman las ideas, se puede traducir y mantenemos la rima. He dicho que las ideas riman según paralelismos. ¿Qué tipos de paralelismos hay? Los paralelismos no nos perdamos en esta palabra rara, ¿eh? De hecho, no la vamos a usar más. Así como antes os dije que lo que es descriptivo y prescriptivo sí que lo iremos usando durante todo el estudio, esta palabra ya no la usaremos más. Pero para entendernos. Hay tres clases de paralelismos. Los paralelismos es la manera en que las ideas riman. El primero de ellos que os pongo, el paralelismo sinónimo. ¿Qué es? Es cuando el autor repite en la segunda frase la misma idea que en la primera. Es sinónima la frase. De esta manera, el concepto queda reforzado al explicarse de dos formas distintas. La segunda frase es similar, pero aporta algo que hace que no sea exactamente igual que la primera. Ahora lo veremos con ejemplos, ¿eh? Pero vemos aquí con el paralelismo ya las dos características de las que os he hablado. En primer lugar, lo que riman son las ideas. ¿Por qué? Porque la idea de la primera frase y la idea de la segunda son la misma. ¿Vale? Y segunda característica, esta rima es para comprender, para explicar mejor el significado. Y también es lo que pongo aquí. El concepto queda reforzado al explicarse de dos formas distintas. Vamos a ir ahora, vamos a abrir nuestras Biblias. Salmos 24. Aquí vemos que de hecho podemos empezar, ya veréis que con esto podemos empezar a leer y vamos a ver una de rimas impresionantes. Mira, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Esta es la primera frase. ¿Cuál es la segunda frase con la misma idea que la primera? El mundo y los que en él habitan. ¿Lo vemos? Es una rima de ideas. ¿Y en qué sentido es una rima?
es una rima sinónima, porque las dos frases están diciendo lo mismo. Simplemente lo dicen de dos formas distintas. ¿Sí? Jehová es el quien lo posee. ¿Y qué es lo que posee? Todo y todos los que ahí habitan. Sigue diciendo, porque él la fundó sobre los mares, la tierra, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Está hablando de la tierra, igual. Y está hablando de cómo él funda, la afirma esa tierra. Vemos que las ideas aquí están rimando. La primera línea del versículo 2 y la segunda riman. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Segunda línea. ¿Y quién estará en su lugar santo? Vemos que son dos ideas sinónimas, pero expresadas de forma distinta. Esto lo podemos ver en buena parte de lo que es la poesía hebrea, entre ellos los salmos. Seguro que lo que estoy leyendo os es muy común, o sea, lo sabéis de sobras, pero ahora vemos que realmente aquí hay una rima, y hay una rima de ideas. Aquí os pongo más ejemplos, pero podemos ir, por ejemplo, vayamos al Salmo 19, primera línea. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Segunda línea. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es la misma idea expresada de otra forma. Es la rima de ideas y en este caso una rima sinónima. Pero sigamos leyendo. Un día emite a otro palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. La misma idea, día y noche. Dos frases que tienen una relación sinónima. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras es sinónimo a ni es oída su voz. Y no voy a seguir porque tenemos que avanzar. Pero ¿veis cómo aquí hay un paralelismo sinónimo en el sentido de que las ideas están rimando? Y esto tiene sentido porque si tenemos dos frases que dicen una idea sinónima o equivalente, con dos frases comprendemos mejor la idea que con una frase. Entonces, todo esto, toda esta rima nos ayuda a comprender mejor. Y ahora voy aquí a un caso más particular, y es que hay ocasiones en las que el paralelismo sinónimo, que es el que estamos viendo, representa una herramienta importante de interpretación. Cuando, por ejemplo, el Antiguo Testamento hace un énfasis sobre el papel del Padre, sin hacer ninguna distinción entre las tres personas de la Trinidad. Vayamos a segundo de Samuel 23, versículo 2 y la primera parte del tercero. Lo leo, ¿vale? Aquí dice, el Espíritu de Jehová me ha hablado. No, ha hablado por mí. ¿Quién habla? El Espíritu. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. ¿Quién habla? El Dios Padre.
Me habló la roca de Israel. La roca de Israel, entendemos, y esto ya sí que es verdad que con el Nuevo Testamento, que se refiere a Cristo. Por tanto, aquí vemos que el Espíritu habla, Dios habla y la roca, que es Jesús, habla. Si estas tres ideas son sinónimas, ¿nos están diciendo algo sobre la Trinidad? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos esta fuerza de afirmarlo? Tenemos esta fuerza de afirmarlo precisamente porque es poesía. En la poesía hebrea hay paralelismos y en este caso son paralelismos sinónimos. Este texto en sí no afirma la Trinidad, ¿eh? No estoy diciendo esto, que ya a partir de este texto podemos afirmar la Trinidad. No, pero sí que es cierto que nos aporta indicios claros y estos indicios vienen avalados por el hecho de ser poesía y por el hecho de ser un paralelismo sinónimo. ¿Vale? Este es un punto un poquito más complicado del paralelismo, ¿eh? Pero entiendo que, por ejemplo, con los salmos, lo que hemos visto del 19, idlos mirando los salmos y veréis muchísimos, pero que muchísimos paralelismos. Muy bien, hay una forma especial de paralelismo, perdón, de paralelismo sinónimo, y es el quiasmo. Yo supongo que, o sea, los que habéis escuchado a David Burke, que supongo que sois todos los que estáis aquí, le habréis oído hablar del quiasmo. En el quiasmo es un paralelismo sinónimo, pero es un tipo concreto de paralelismo sinónimo, porque las ideas riman, pero con un orden que no es inmediato. Es decir, hemos visto en el paralelismo sinónimo que la idea uno rima con esta, seguida, y ya está. Con el quiasmo las ideas riman, pero este orden es diferente. Es un poquito más complicado. ¿Y cómo riman? Pues la primera frase o la primera idea rima con la última idea. La segunda idea rima con la penúltima idea. Y así nos vamos acercando tantas veces como queramos hasta llegar al centro. El nombre de quiasmo viene de la letra griega chi. Bueno, aquí he puesto una X, no es una X, ¿eh? Hace así. Y es esta idea de las ideas cruzadas, ¿vale? Por eso se llama así. Veamos algunos ejemplos de quiasmo, porque es interesante y todas las cosas se tienen que ver con ejemplos porque si no, no se entiende. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿De qué va? De pensamientos. ¿Cuál es la idea última? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Vemos que rima? Habla de pensamientos. Bien, vamos a la siguiente idea. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. ¿Está hablando de caminos? La segunda idea. ¿Cuál es la penúltima idea? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Otra vez camino. Y está rimando. Y en la C tenemos el centro del quiasmo, como son más altos los cielos que la tierra. ¿En qué nos ayuda el quiasmo a la interpretación? En primer lugar, en que vemos la rima de paralelismos sinónimos, ¿vale? Simplemente no los tenemos juntos, pero vemos que A rima con A', porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, tenemos esta clarificación también. Pero algo más importante todavía. ¿Qué es lo más importante del quiasmo? Lo más importante es que el quiasmo nos dice que el kit de la cuestión, sobre lo que se está haciendo énfasis, es en el centro del quiasmo. Y esto es muy interesante. ¿Qué nos dice el quiasmo?
fijaos en todo, pero en lo que quiere que nos fijemos sobre todo es en el centro del quiasmo. El centro es lo importante. Así que nos está dando también una idea de lo que es importante. En este caso sería como son más altos los cielos que la tierra. Vamos a ver algunos otros ejemplos de quiasmo, ¿vale? Porque aquí he puesto ejemplos en los que el quiasmo está formado por frases, pero a veces una parte del quiasmo es todo un párrafo. Es más, en Isaías vemos un montón de quiasmos y el libro entero está organizado de forma quiásmica. Entonces, hay quiasmos dentro de quiasmos y no nos vamos a meter en estos berenjenales. Pero sí tenemos que entender cómo funcionan, cómo sabemos la parte importante. Salmo 23, versículos del 1 al 3. ¿Qué se ve? Se ve el Señor como pastor que provee. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Versículo 4, perdón, versículos 5 y 6, ¿qué vemos? El Señor como un anfitrión que también provee. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estas ideas riman. ¿Qué es lo que está en el centro? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el centro está la protección y la compañía de Dios en medio del peligro. Y ahí es donde el Salmo está haciendo su énfasis. ¿Sí? Vamos a ver dos más y paramos un momento, ¿vale? Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo. ¿Con qué rima? Este es más difícil de ver, pero también se ve, ¿eh? Aquí está hablando de que engrosar el corazón se refiere a algo tipo que sea soberbio, ¿vale? Que se crea que lo sabe todo. ¿Con qué rima esto? Ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Segunda línea. Y agrava sus oídos. La que rima con esta. Ni oiga con sus oídos. El centro. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Este es el punto central. Que no vea. ¿Y cómo adornamos, cómo complementamos esta idea? Con los oídos, en siguiente lugar, y en siguiente lugar, con un corazón engreído, que no entiende ni se convierte. Otro ejemplo de quiasmo. Pero no pensemos que tenemos eso solo en el Antiguo Testamento, aunque sí que es verdad que es sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay mucho menos. Pero primero a los Corintios, estos capítulos del 11 al 14, se pueden dividir también de una forma quiásmica. Y es interesante lo que deducimos de aquí. ¿Vale? La primera, el capítulo 11, versículos del 2 al 16. Hombres y mujeres dirigiendo la adoración. ¿Con qué rima esto? Con hombres y mujeres adorando. 14, 33b, 40. Después habla del desorden en la adoración, la Santa Cena. ¿Con qué rima esto? Con el desorden en la adoración, predicación de la palabra. 14. ¿De qué viene después, como tercera idea, los dones espirituales en la teoría? 12, del 1 al 31. ¿Con qué rima esto? Con los dones espirituales en la práctica. 14, del 1 al 15. ¿Y qué es lo que encontramos en medio? El famoso capítulo del amor, que es lo importante. No quiere decir que el resto no sea importante, ¿eh? Pero quiere decir que la estructura quiásmica está haciendo énfasis sobre esto. Bien,
Bueno, hasta aquí es importante ver esto, que sí que hay rima en la poesía hebrea, y lo que riman son las ideas. Y hay diferentes formas en que estas ideas riman. Ahora hemos visto esta forma de sinónimos. Y lo bueno es que esta rima nos clarifica el significado. Entonces, esto nos ayuda mucho a interpretar. Hemos visto que la primera manera que tienen de rimar las ideas es con ideas sinónimas. ¿Cuál es otro tipo de paralelismo? El paralelismo antitético, que quiere decir cuando la segunda frase, en lugar de decir algo equivalente a la primera, lo que dice es algo contrario a la primera. Y de esta forma también se aclara el significado. No por poner una idea equivalente, sino por poner la opuesta. Y muchas veces lo opuesto, perdón, nos ayuda a comprender mejor. ¿Cómo veremos que se trata de un paralelismo antitético? No hace falta comprender estas palabras, o sea, quedarse con las palabras, pero sí quedémonos con el significado. Normalmente la segunda frase, es decir, la frase antitética, empezará por más o el pero. Por ello, si hay alguna duda en cuanto al significado de la primera, el intérprete simplemente tiene que identificar lo que dice la segunda frase y luego buscar el concepto opuesto. Según parece, esta es la forma más común de paralelismo en la Biblia. Vayamos, por ejemplo, a Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vemos como aquí las ideas riman, pero riman en sentido opuesto. Una es la opuesta a la otra. Sigo, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Las ideas son las mismas, pero opuestas. ¿Lo vemos? Pero vayamos, da igual, ¿eh? Vayamos al capítulo 14. Miremos atrás, el versículo 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Aquí comprendemos, con estas ideas, comprendemos mejor el significado de cada frase. ¿Cuál es ese servidor entendido? Pues como tenemos la otra fase opuesta, podemos decir, mira, es aquel que no lo avergüenza, es aquel del cual está orgulloso, aquel del cual lo puede presentar delante de los demás y sentirse orgulloso de él. ¿Y por qué sabemos esto? Por este paralelismo antitético, porque lo que dice una es lo contrario de lo que dice la otra, y de esta manera aclaramos el significado. ¿Vale? Aquí os pongo más ejemplos, pero mm, miramos proverbios, miramos muchos otros lugares y lo entendemos. Pero vamos a ir concretamente a Mateo 7, 13 y 14, que es el de la puerta estrecha. Y vemos como aquí también hay este tipo de paralelismo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Puerta estrecha versus puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Lo vemos? Segunda parte del versículo 13, ¿vale? Empiezo por ahí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Idea opuesta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Vemos cómo riman las ideas y una es la opuesta de la otra, y al complementarse de esta manera podemos comprender mejor lo que quieren decir. Aquí, si decimos espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, podemos pensar, bueno, y también pueden ser muchos los que entran por la otra. No, 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 porque la opuesta, la idea opuesta, nos lo aclara. Último tipo de paralelismo. Hemos visto, primero sinónimo, ¿vale? Las ideas se repiten. Una complicación de este sinónimo es lo que se llama quiasmo. Las ideas se repiten, pero ahora ya no están juntitas, sino que van en esa estructura de X, de chi. Segunda, paralelismo antitético. En lugar de ser la misma idea, son ideas opuestas, pero eso también nos ayuda a comprender mejor el mensaje. Tercer y último tipo de paralelismo, el sintético. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando el autor desarrolla la primera frase, es decir, dice algo y lo que dice después es información adicional sobre lo que ha dicho al principio. No es un paralelismo sinónimo porque no son dos frases. Si fueran dos frases sería sinónimo, porque dice una cosa y después dice algo sinónimo. Pero en este caso dice una cosa y después lo desarrolla en varias veces. Por tanto, ya no es un paralelismo sinónimo de una a una, sino que da una idea y después desarrolla esta idea. Veamos, por ejemplo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿vale? Ni estuvo en camino de pecadores. Si se quedara aquí, podríamos pensar que es un paralelismo sinónimo, ¿verdad? La misma idea. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Pero ¿qué pasa? El salmista no hace esto, sino que lo que hace es sigue desarrollando la misma idea. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué sigue diciendo ahora? Más características de este varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su ojo no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos que en los versículos siguientes ha ido desarrollando lo que es el varón que no anduvo en consejo de malos y por qué es bienaventurado. Lo ha ido desarrollando. Esto es un paralelismo sintético que dice una primera y después lo va explicando. El Salmo sigue con otro paralelismo sintético, ¿eh? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y sigue diciendo características de ellos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Más paralelismo sintético, porque habla de un tema, lo abre y después lo desarrolla. Si queremos complicar el tema, podemos complicarlo más, ¿eh? En sí, las dos partes del Salmo es un paralelismo antitético, porque primero nos habla del varón que no anduvo en consejo de malos y después del malo. Lo que pasa es que es un paralelismo antitético que ya no son una frase, sino que son varias frases. Podemos ir a... Aquí hay más ejemplos, ¿vale? Y
En casa los podéis ver y veréis que es fácil. Entonces, hemos ido viendo estos paralelismos, normas para interpretar esta poesía hebrea. En primer lugar, identificar dónde se encuentra la poesía, porque como no hay rima, no vemos sílabas que cuadren, puede ser más difícil. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues hay Biblias que lo facilitan porque ponen los versos en forma de poesía en lugar de prosa. Cuando veis que las dos columnas de la Biblia están, todo está escrito así, sin líneas que cambien cuando no tienen que cambiar, esto es prosa. Una Biblia que respeta la poesía cambia cuando ha terminado la línea y ya no lo veréis todo lleno, sino que se ve que son líneas de poesía. Entonces, en primer lugar, para interpretar la poesía, tenemos que saber si estamos leyendo poesía, sí o no. En segundo lugar, identificar qué tipo de paralelismo es. Si es el sinónimo, vale, la siguiente frase entonces me clarifica el significado. Si es antitético, pues tengo lo opuesto. Y si es sintético, veo que todo lo que viene después es información adicional. Cuando ya estoy dentro de la idea de que estoy con poesía, ya puedo activar el chip de mirar qué tipo de paralelismo voy a encontrar aquí. ¿Vale? Y vemos que en sí no es tan complicado esto, salvo que sean los quiasmos, que aquí sí que se complica la cosa. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Pues ser sensible al espíritu y emoción de las palabras. La poesía es emotiva y se tiene que interpretar de esta manera. Alguien dijo esta frase, lo que sale del corazón se debe interpretar con el corazón. ¿Vale? Quiere decir que no podemos, y ahora lo veremos, no podemos leer la poesía como leemos Romanos. Es totalmente distinto. Voy a poner aquí un ejemplo para que lo podamos ver mejor. Si cuando estamos en poesía, estamos en el Museo del Prado y vemos cuadros espectaculares, cuadros que nos podemos quedar un rato mirando, pero un rato. Nos evocan emociones, apelan a nuestro interior, apelan a nuestras experiencias, nos podemos identificar con muchos de estos cuadros, pero no es ciencia. Y a pesar de que no sea ciencia, nos transmiten mucho, ¿verdad? Ahora vamos al Museo de la Ciencia. Este sí que está. Y es alucinante también. Ostras, cómo la electricidad pasa por aquí, ves esto, ves aquí cómo se mide la fuerza de la gravedad, ves un montón de cosas que son alucinantes y que también nos transmiten información, pero de una forma completamente distinta. El Museo del Prado sería la poesía. El Museo de la Ciencia sería el género epistolar y también el narrativo, porque lo que pretende es ser objetivo, decir las cosas tal y como son, ya está, no hay más. En cambio, la poesía va más allá. La poesía pretende llegarnos a través de las emociones, pretende que disfrutemos leyéndolo. Por eso tiene estos puntos diferentes en la interpretación. Ahora bien, ¿quiere decir esto que en la poesía hebrea cada uno puede decir lo que quiera? Igual que en el Museo del Prado yo interpreto un cuadro a mi manera y otro lo interpreta de otra. No. Aunque haya este elemento de emoción, de apelar a nuestros sentimientos, de apelar a nuestras experiencias, de hacernos identificar con el salmista o con quien está ahí, aunque haya este componente, no quiere decir que perdamos la interpretación literal. El método histórico-gramático literal se sigue aplicando a la poesía. Lo que pasa es que para llegar al significado
tenemos que tener en cuenta las figuras del lenguaje y en la poesía se usan muchas más figuras del lenguaje que en la narrativa o que en la epistolar. Muchísimas más. No vamos a verlo ahora, porque eso tiene un apartado concreto. Son importantes y vamos a ver un apartado concreto de figuras del lenguaje. Pero en la poesía, estas figuras del lenguaje se aplican muchísimo más que en el texto narrativo o que en el texto epistolar. En la profecía también se usan bastante, ¿eh? Por eso no la pongo ahí. Pero a pesar de que se usen estas figuras del lenguaje, no perdemos el significado literal. Significa algo. Lo que estamos leyendo significa algo literalmente. El Salmo 1 significa lo que está diciendo. Y está dando las características de aquel que no anduvo en consejo de malos. No podemos interpretar esto como queramos o decir que porque es poesía y está apelando a nuestros sentimientos y bueno, pues lo de dar fruto a su tiempo tampoco tenemos que creerlo. No, no. Tiene su significado y dado que es poesía hebrea, es más fácil sacar el significado que en otros tipos de poesía. Y el significado literal lo mantiene. Entonces, el propósito de la poesía no es ser preciso en las descripciones, como sería el Museo de la Ciencia, sino evocar a las emociones. Esto no desvirtúa el mensaje, sino que es otra forma de transmitir el mensaje. Los médicos no emplean la poesía para describir un poema cuando te están describiendo una enfermedad o dando el resultado de un diagnóstico. No lo hacen de una forma poética, sino que lo que pretenden es llegar a tu intelecto, no a tus emociones. Y te lo explican. Pero los enamorados sí la emplean cuando se expresan su amor. Y tiene todo el sentido. Y tiene todo el sentido porque tú quieres ir mucho más allá de que la otra persona simplemente sepa que le quieres. Y cuando lo haces con una comparativa, como son capaces de hacer algunos autores, eso llega mucho más que si simplemente le dices literalmente, oye, mira, te quiero dar, y como dice la Biblia en este texto, de que el amor es sufrido. Bueno, está bien, pero sufriría por ti hasta llegar al no sé qué, no sé cuántos. El lenguaje poético tiene el mismo significado, pero se transmite de otra manera. Entonces, aunque el lenguaje médico y el de los enamorados sea diferente, ambos tienen un significado literal. El del médico lo encuentras directamente, porque literalmente te está diciendo lo que te quiere decir. El de los enamorados tienes que entender que es un lenguaje poético, pero tiene un significado literal. Muy bien, hasta aquí, hablando de este tipo de género poético en general, y ahora lo que vamos a hacer es entrar a ver algunos libros concretos, ¿vale? Si yo os preguntara, ¿cuál es vuestro libro preferido de la Biblia? ¿Cuál me diríais? Pero para muchas personas, el libro preferido de la Biblia es los Salmos. De hecho, los Salmos probablemente sea el libro más leído de la Biblia. Pero no podemos hacer la misma exégesis de un salmo que de un pasaje de Romanos, ni muchísimo menos. La poesía hace un impacto en las emociones de una persona mediante un lenguaje artístico y emotivo. En cambio, las epístolas describen la teoría. Es diferente. En los salmos, además, otra diferencia, aquí he puesto bastantes diferencias juntas, para, digamos, condensar la información. Otro punto, en los salmos, el contexto en cuanto a los capítulos no aporta información para la interpretación. En cambio, en las epístolas sí. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en el capítulo 8 de Romanos, algunos piensan que es el capítulo más importante de la Biblia, si yo estoy en el capítulo 8 de Romanos, comprender el 7 y el 6 me ayuda a comprender el 8. Y el 8 me ayuda al 9 y el 9 me ayuda al 8. Pero esto no es así en los salmos. El Salmo 5 no tiene que ver necesariamente con el Salmo 6.
Esto no ocurre. Entonces, como no ocurre así, ¿qué tenemos para interpretar los salmos? Porque el salmo anterior y el salmo posterior no me aportan esa información que sí pasa en las epístolas, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es mirar salmos que hablen de la misma temática. Si estoy mirando un salmo de lamentación, pues puedo mirar otros salmos de lamentación. Esos sí me aportarán información. Un salmo de alabanza, puedo mirar otros salmos de alabanza. Pero no puedo hacer como haría en Efesios, Romanos, Corintios o lo que sea, de mirar capítulos cercanos, porque en realidad no tienen que ver seguramente, lo más probable. De hecho, no me acuerdo quién dijo esta frase, pero dijo que si alguien puede poner un orden a los salmos, esa persona puede hacer milagros. De lo difícil que es poner un orden a los salmos, es imposible poner un orden. Están divididos en 5 libros, pero aunque estén divididos en 5 libros, es muy difícil poner un orden a los salmos. Otro punto importante en los salmos, la primera parte de los salmos, no en todos, pero la primera parte, en algunos salmos, nos indican quién lo escribe y, quién es, y qué tipo de salmo es. Por ejemplo, Salmo 8. Al músico principal, sobre Gittit, Salmo de David. Esto en nuestras Biblias no está como versículo 1, siempre lo vemos aparte, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que este título sí está en los manuscritos, sí que está ahí. No se pone como versículo 1 porque en sí no forma parte de lo que el Salmo dice, pero sí nos informa sobre el Salmo. Lo que no está en los escritos originales es el título que tenemos en nuestras Biblias, ¿eh? Por ejemplo, Salmo 8, la gloria de Dios, la indignidad del hombre. Esto no está en los originales. Pero lo que hay después, sí, al músico principal, sobre Gittit, Salmo de David, y esto lo podemos ver en muchísimos más salmos. Y esto nos ayuda, cuando lo tenemos, a interpretar el Salmo. Por ejemplo, el Salmo 51. ¿Qué pasa si leemos el Salmo 51? Pues que la introducción nos dice que es un salmo de David y que fue después de pecar con Betsabé. Ostras, pues aquí nos está dando mucha información sobre cómo poder interpretar este salmo. Por tanto, estas cosas que tenemos ahí arriba son importantes para interpretarlo. Muy bien, y como sabemos, los salmos era el cancionero de los israelitas. Vamos a ir en muy poco, son y 56. Vamos a ir a un tipo de salmos especiales que son complicados de interpretar, ¿vale? ¿Alguien quiere leer, por ejemplo, el Salmo 109? Oh Dios, de mi alabanza no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en Vale, memoria de Jehová. podemos, Vale. podemos parar aquí, ¿eh? No, no hay problema, ¿eh? Sigue en este. Esto es un salmo, de entre otros, que se llaman imprecatorios. Imprecatorios lo que significa es que tú estás llamando al mal para otra persona. Y vemos que aquí David, cuando se pone
a desear el mal para otro, lo que podríamos decir, lo que sale por esa boquita, no es poca cosa, ¿eh? Lo que está diciendo aquí. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y lo que sí. Y no es el único. ¿Cómo interpretamos estos salmos? Porque nosotros en teoría podemos orar los salmos. Jesús abría el libro de los salmos en la sinagoga. ¿Podemos hacer nosotros esto con estos salmos? Es decir, yo puedo decirle algo, mira, me la has jugado y yo, como soy muy espiritual, te voy a desear un salmo. Pues que tu mujer sea viuda, que tus hijos sean huérfanos, que busquen su pan lejos de casa. Te estoy deseando un salmo. ¿Qué hacemos con estos salmos? Aparte de que seguramente no abriremos un tiempo de alabanza con ellos. Y voy a leer solo un versículo de otro salmo imprecatorio. Salmo 37, versículo 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. De unido con las palabritas de estos salmos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Son inspirados? Es decir, ¿salen de Dios? Notemos que en estos salmos David no dice voy a coger el hacha y voy a dejar a esta mujer viuda, sino que lo pone en manos de Dios. Ese es un punto importante. Bueno, estos salmos son inspirados, están ahí. Y, por ejemplo, el Salmo 69 se cita 4 veces en el Nuevo Testamento, de hecho, más de 4 veces. El Salmo que acabamos de leer, el Salmo 109, ¿hay alguna frase que os haya sonado del Nuevo Testamento? Bueno, la digo directamente, ¿vale? Hay un punto en que dice, tome otro su oficio. Eso se dice de Judas y que estaba escrito. Por tanto, el Nuevo Testamento admite este salmo, por muy duro que sea, como un salmo inspirado. Así que no podemos descartar estos salmos como no inspirados. No podemos hacerlo, porque además son citados, no todos, pero son citados en el Nuevo Testamento. ¿La venganza es pecado? Bien, la venganza no es pecado. De hecho, Dios mismo dice, mía es la venganza. Si la venganza fuera pecado, Dios no la podría hacer. Entonces, la venganza no es pecado cuando es justa y quien la aplica justamente es Dios. Entonces, tenemos en cuenta que, primera, el salmista aquí está pidiendo por cierta justicia a la hora de pedir el mal a los demás. Es cierto que está pidiendo el mal, pero lo está pidiendo de una forma justa. El estrellar los niños contra la roca es lo que los asirios hacían también. Así que simplemente está haciendo lo mismo. Dos, eh, el salmista no dice que va a tomarse él mismo la venganza, sino que la pone en manos de Dios. Y además de esto, para ya terminar, tenemos ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. ¿Y qué dice a continuación? El Señor le pague conforme a sus hechos. Eso también es un deseo imprecatorio. Y lo está diciendo Pablo. Romanos 12, 19
dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré el Señor. Pedir a Dios que Él haga justicia no es pecado. Hay más que hablar, del tema y pienso que no debemos hablar conforme a estos salmos imprecatorios. Pero sí tenemos derecho, según vemos en Romanos y según hace Pablo, a decir, Dios, ocúpate tú del asunto. Ocúpate tú, aunque esto conlleve males. Ocúpate tú de ello. Y es lo que están diciendo estos salmos imprecatorios. ¿Vale? No vamos a seguir con los salmos imprecatorios y el siguiente día seguiremos ya con otro tipo de género, que será la profecía, pero veremos muy, muy, muy por encima los libros que quedan de Proverbios, que también es poesía, Lamentaciones, que también es poesía, y Cantar de los Cantares, que también es poesía y tiene algún detallito bonito. Pero esto será muy corto y pasaremos directamente a la profecía.